Perfecto, muchísimas gracias. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante. Entonces, quisiera que por favor, si tienes dudas, actives tu micrófono y preguntes si tienes dudas. Si no tienes dudas y estás comprendiendo, no hay problema. Puedes en este caso apagar tu micrófono porque recuerda que el ruido que está a tu alrededor se escucha y eso se está grabando, ¿ya? Entonces, sería muy importante de que por favor participes preguntando, Recording in respondiendo progress. rápido, que vas a entender de que lo que yo estoy diciendo se está entendiendo, ¿correcto? Entonces vamos a iniciar la clase número uno del día de hoy, que es la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. Bueno, mi nombre es Luis Antonio Cruzado Bartra. Yo soy ingeniero metalurgista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo estudios de maestría en gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas. Soy auditor y evaluador de competencias laborales por el MINTRA. Soy consultor y capacitador en el sector minero y en otros temas HSQ e instituciones públicas y privadas, ¿no? Para el día de hoy tenemos un tema muy relevante que es la ley 29783. Esta ley aplica a cualquier empresa de cualquier sector. Recuerden que la ley está por encima de cualquier reglamento sectorial, ¿correcto? Iniciamos entonces. Tenemos un marco legal vigente, enfocándonos, lógico, la presentación del día de hoy. Yo me estoy, en este caso, enfocando a la normativa de la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias, que significa de que la ley con el paso del tiempo ha ido modificándose o cambiando algunos artículos, entre comillas, ha ido mejorando, ¿no? No significa que la ley haya sido eliminada o haya sido derogada, ¿no? Simplemente se han ido modificando o cambiando algunos artículos. La ley y su reglamento siguen vigentes, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos el Decreto Supremo 005 del año 2012. Este reglamento supremo este decreto supremo es el reglamento de la ley, ¿no? Si la ley se modifica, el reglamento también se tiene que modificar, ¿no? Se han modificado algunos artículos del reglamento, igual que la ley, ¿correcto? Tenemos también que enfocarnos a la resolución ministerial 050 del año 2013, que justo nos habla esta resolución ministerial de los formatos referenciales sobre información mínima que tienen que tener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, para las personas que tienen sus empresas y están implementando un sistema de gestión, esta resolución ministerial les va a ayudar mucho porque es una guía de qué formatos debería tener de acuerdo, lógico, a las actividades que su empresa está destacando, realizando, ¿no? Y otras normas también aplicables. Entonces, bajo esta normativa legal se ha presentado, en este caso, se ha diseñado esta primera clase que hemos considerado, pues, colocar lo más relevante, porque ustedes saben de que la ley es muy amplia, ¿ya? La ley es muy amplia y para poder realizarlo pues en el poco tiempo que tenemos es bien complicado, por eso hemos tratado de resumir lo más importante en base a esta normativa, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos que promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el Perú. Ese es el objetivo principal de la ley 29783. Esta ley se promulga el 11 de agosto del año 2011, ¿no? Al inicio prácticamente del gobierno de Ollanta sale la ley 29783, ¿no? Esta ley promueve una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, teniendo como entes activadores al Estado, al empleador y a los trabajadores, ¿ya? ¿El Estado qué papel cumple? Cumple un papel de fiscalizador y control actuando en el marco de sus competencias. El Estado interviene, por ejemplo, a través de la SUNAFIL, que tú ves acá, en lo que es las inspecciones
de trabajo para verificar, en este caso, los derechos sociolaborales que tienen los trabajadores y el cumplimiento, sobre todo en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador, ¿no? Ese es el rol del Estado, fiscalización. Luego tenemos el rol del empleador. El empleador tiene el deber de prevención en el marco de las disposiciones de la normativa, ¿no? Entonces, es obligación del empleador dar las condiciones adecuadas para que el trabajador o los trabajadores puedan, en este caso, desempeñar sus actividades, pues, en un ambiente sano, saludable y seguro, sobre todo para ellos, ¿no? Porque la idea es no solamente salvaguardar la salud, sino también la vida de cada uno de estas personas. En las actividades que se suele realizar en la mayoría de empresas, siempre hay actividades que están pues entrañadas de peligros y riesgos. Lógico, va a depender el tipo de actividad, porque no todas las actividades tienen los mismos peligros y riesgos, como repito, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, en las empresas que les toca realizar actividades de alto riesgo, tienen que tener mucho cuidado y mucha atención porque ese trabajador puede cometer un error y ese error puede llevar a serias consecuencias tanto para él como para también para sus trabajadores. Por eso es muy importante de que el creador capacite, entrene, informe a la gente. Nosotros no podemos mandar a realizar una actividad a un personal que no ha recibido una capacitación o una información, porque una persona cuando no tiene capacitación o información o entrenamiento, se vuelve presa fácil de los peligros y los riesgos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la ley 29.783 tiene 9 principios. Esos 9 principios forman parte de la columna vertebral de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante entonces tenerlo en cuenta. Tenemos el principio de prevención, tenemos el principio de responsabilidad, tenemos el principio de protección, tenemos también el principio de integración, el principio de información y capacitación, el principio también tenemos de protección y como le estaba diciendo, de estos 9 principios se tiene que estar enfocado, basado en la implementación de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el principio de prevención, por ejemplo, que tenemos acá, este principio nos indica de que el empleador garantice en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que puedan proteger la vida y la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral presentan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, ¿no? El principio de prevención indica de que es una responsabilidad del empleador prevenir los accidentes y las enfermedades, porque tú cuando estás en una empresa no solamente te puedes lastimar, lesionar, te puedes accidentar, sino también te puedes enfermar, producto de ese contacto o esa interacción con esos agentes físicos, como el ruido te puede enfermar, ¿no? ¿Qué más? Las vibraciones, la iluminación, la radiación, que son factores físicos. Luego también tenemos los factores químicos, el polvo, los gases, los humos, los productos químicos también te pueden enfermar, ¿no? Los agentes ergonómicos, las malas posturas, los movimientos repetitivos, los sobreesfuerzos. Tenemos también los agentes psicosociales, ¿no? El estrés, la mala organización en el trabajo, el acoso, el moving, etcétera. Y tenemos también lo que son los agentes biológicos. Podemos estar en contacto con virus, bacterias, hongos, etcétera. Todos estos agentes a nosotros nos pueden ocasionar una enfermedad ocupacional o una enfermedad profesional. Estas enfermedades no se manifiestan de la noche a la mañana, sino que estas enfermedades suelen manifestarse con el paso del tiempo. Por eso la mayoría de enfermedades en el trabajo son enfermedades crónicas que no se manifiestan en el momento, sino después de algunos años después de haber lógico estado expuesto a este agente, ¿no? Entonces, si el principio de prevención obliga al empleador a
garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud y el bienestar. Recuerden de que este principio simplemente no va a tener valor si es que el propio trabajador no lo aplica. ¿Por qué? Porque una empresa tiene las empresas tienen responsabilidades limitadas con respecto pues a la protección de sus trabajadores. ¿Por qué digo limitadas? Porque imagínate tú, si tú fueras gerente de una empresa, tú inviertes en capacitar, en implementar un sistema de gestión de seguridad, en pagar exámenes médicos, en comprar equipos de protección personal de muy buena calidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede si es que el trabajador no los quiere utilizar? ¿Qué sucede si este trabajador cuenta con una mala actitud? Al final y al cabo, el quien realiza la actividad no es el empleador, no es tu jefe, no es tu supervisor, no es el gerente de la empresa, sino eres tú. Es el propio trabajador quien decide si lo hace de una manera que es la correcta o lo hace de una manera distinta, que es la incorrecta. Entonces, esto de la responsabilidad de la seguridad, si bien es cierto, pasa por un tema legal por parte del empleador, pero recuerden que al final quien hace o no lo hace de una u otra manera un trabajo es el propio trabajador, ¿ya? Es la persona. Por eso se dice de que del 100% de los accidentes, el 98% son por factor humano, es decir, lo que desencadenó esa liberación de energía que produjo ese incidente o accidente fue el actuar de las personas. Si tú te pones a revisar las estadísticas de accidentabilidad de tránsito, ¿por qué crees que hay tantos accidentes de tránsito? No porque al carro se le ocurra chocar, se recuerdan de que el carro es manejado por un humano, por una persona. La imprudencia, el exceso de velocidad, etcétera, etcétera. Todo eso conlleva, lógico, a los accidentes de tránsito. Lo mismo también ocurre en el trabajo. No importa si es que el empleador, por ejemplo, invierte tanto, si al final el trabajador es el que desencadena todo eso. Entonces, se tiene que haber también implementar y preocuparse por tener una cultura preventiva dentro de la organización. No basta con implementar o invertir, sino tenemos también nosotros como líderes, como supervisores, como gerentes, dar ese ejemplo para poder promover una cultura. Yo no puedo exigir a mi trabajador si en primer lugar yo no doy el ejemplo. ¿Cómo le voy a exigir a Juan, a Raúl, que se coloquen el casco si yo cuando voy a planta no me lo pongo? ¿Me dejo entender? Entonces, yo tengo que promover esa cultura, yo tengo que difundir, alentar, motivar a que la gente lo use, ¿ya? Eso es con respecto al principio de prevención. El principio de responsabilidad. El empleador asume las implicancias tanto económicas, legales y de cualquier otra índole. Bueno, la ley indica de que el líder de la seguridad y la salud en el trabajo es el empleador, ¿ya? Es el empleador, no es tu supervisor, no es el ingeniero de seguridad. Ante la ley, el líder, el responsable es el propio empleador. La ley lo que hace es otorgarle esas facultades al empleador o al representante de la empresa para poder delegar, en este caso, ¿no? Responsabilidades con respecto a los temas preventivos, pero eso no lo exonera, por ejemplo, de las situaciones que se puedan dar como consecuencia de una enfermedad o de un accidente, ¿no? Entonces, acá nos están indicando de que el empleador asume estas implicancias económicas, legales y de cualquier otro índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme lógico a las normas vigentes, ¿no? Entonces, es muy importante esto de tenerlo en cuenta. ¿Qué más significa esto? Significa que es aplicable la ley 29783 o ley simplemente la voy a decir. Cuando escuches la palabra ley, sabes que me estoy refiriendo a la ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta ley es aplicable a todos los sectores económicos, ya todos los sectores económicos y de servicio, empleadores y trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas, laborables, visitantes de usuarios, trabajadores de entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones, ¿no? Ya sea en un régimen privado, en un régimen público,
Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia. Entonces, todas las personas que están trabajando, por decirlo así, entonces todas las personas que están trabajando en el área SOMA, o así incluso no sean del área SOMA, tienen la necesidad y la obligación de manejar y conocer la ley 29783. La ley, de acuerdo al orden jurídico, la ley está por encima de los reglamentos, de los decretos supremos de cualquier sector económico. Por eso es muy importante, de una u otra forma, enterarnos cómo funciona para que cuando implementemos nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entendamos que por qué suceden las situaciones y por qué no se tienen que fiscalizar, ¿no? Los reglamentos sectoriales que establezcan obligaciones y derechos superiores a los contenidos en la ley y el reglamento prevalecerán sobre estos. ¿Qué significa esto de acá? Yo les había mencionado de que la ley 29783 está por encima de cualquier reglamento sectorial, ¿ya? Minería tiene su reglamento sectorial. Obreros municipales tiene su reglamento de seguridad. Construcción civil tiene su reglamento sectorial. Electricidad, pesca, industria, hidrocarburos, agricultura, salud, educación, transporte, telecomunicaciones, cada uno de ellos tiene su reglamento de seguridad, ¿no? Ese reglamento de seguridad se adecua a las características de las actividades que realizan estas personas. ¿Qué sucede? La ley está por encima de este reglamento, pero ¿qué pasa cuando en el propio reglamento se estipula situaciones que mejoran la seguridad y la prevención y aún mejoran lo estipulado, lo dicho por la ley? Por ejemplo, cuántas capacitaciones al año una empresa debe de realizar como mínimo? ¿Alguien me puede decir cuántas capacitaciones mínimas al año una empresa puede realizar como mínimo al año, según la ley 29783? ¿Me lo pueden decir, por favor? Si activan su micrófono o en el chat, muy bien. La ley te dice cuatro, muy bien. La ley te dice que tú tienes que realizar 4 capacitaciones mínimas al año. Si sale un empresario y dice, ingeniero, yo quiero capacitar 3, ¿estará bien? No, porque estás por debajo de la ley. La ley te dice de 4 como mínimo. Viene otro empresario y te dice, ingeniero, yo quiero capacitar, no sé, 10 cursos al año. Bienvenido. ¿Por qué? Porque recuerda que lo estipulado en la ley son las condiciones mínimas que tú tienes que seguir, pudiendo, en este caso, los empleadores mejorar lo estipulado por la ley. Entonces, si la ley te dice 4 y tú quieres capacitar en 10 temas o 10 cursos, bienvenido, estás sobre la ley. Todo lo que sea sobre la ley es bienvenido, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la ley 29783 te indica que son 4 capacitaciones al año para todos los sectores, ¿ya? Para todas las actividades. La ley no te indica cuánto debe de durar dicha capacitación, no te indica, no te dice, oye, capacita 4 veces y cada capacitación debe de durar 1 hora como mínimo, no. Ahí la ley es un vacío o tiene un vacío. Al tener un vacío, prácticamente deja a criterio de quién, del empleador, pues, ¿no? El empleador. Y ustedes saben de que así como hay empresas con cultura, hay empresas que no tienen cultura preventiva. ¿Y por qué tienen implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Es por un tema de cumplimiento de obligación de la ley para evitar la multa. No es que ellos realmente estén interesados en proteger a su gente. Y eso lo saben ustedes. No todas, pero sí hay empresas que trabajan así, trabajan al margen de la ley, como también trabajan solamente por tema de cumplir, no por un tema de convicción, no por un tema de cultura, porque realmente tú sientas y creas que debes de proteger a tu gente y que tu gente es importante, ¿no? Hay empresas que sí lo hacen, pero hay empresas que no lo hacen, solamente por el tema de cumplimiento. Ahora, ¿qué me dice acá? Los reglamentos sectoriales que establezcan obligaciones y derechos superiores. En el caso, por ejemplo, del sector minería, el sector minería, el sector minería tiene el decreto supremo 024-2016 y su modificatoria, el decreto supremo 023-2017, ¿no?
Es normal de que una ley o un reglamento se cambie o se modifique. Cuando hablo de modificar no significa que todos sus artículos se hayan modificado, sino algunos artículos solamente se han modificado, algunos, ¿ya? Entonces, dentro del reglamento del sector minero, ellos tienen, por ejemplo, un anexo que es el anexo número 6. En este anexo número 6 se cuenta con 20 cursos obligatorios. Ya no son 4, ya como te dice la ley 29783, sino estos son 20 cursos obligatorios. Y ahí te indica lo mínimo que debe de durar cada curso. Hay cursos de 2 horas, de 3 horas y hasta de 4 horas, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, dentro de este reglamento también tenemos en el artículo 75 15 cursos más, pero vuelta también hay un vacío, porque en esos 15 cursos más, ahí tampoco no te indica cuánto mínimo debe de durar cada curso, a diferencia del anexo 6 del propio reglamento que sí te indica cada curso cuánto es su duración. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el decreto supremo 024 del reglamento de minería supera, en este caso, supera qué cosa, a la ley, ¿no? Porque la ley solamente te dice 4 capacitaciones al año, pero ¿qué cosa te dice el reglamento de minería? El reglamento de minería te dice, no, tienes que capacitar mínimo 20 temas o 20 cursos al año, teniendo un mínimo de 57 horas anuales, ¿ya? 57 horas anuales distribuidas en los 20 temas o los 20 cursos. A diferencia de la ley solamente te menciona 4 capacitaciones mínimas, no te indica cuánto debe de durar por si acaso. Es ahí donde sacan provecho la mayoría de empresas o empleadores que no están comprometidos con la seguridad porque te pueden llamar a capacitar pues 1 hora cada tema. En 4 temas serían 4 horas y con eso están cumpliendo la ley, porque desgraciadamente la ley tiene vacíos. Pero lógico, cuando tú capacitas a tu gente, tus capacitaciones deben estar en función de qué? De tus actividades, debe estar en función de tu matriz de I+C, porque en la matriz de I+C es donde tú has identificado los peligros por actividad, has evaluado los riesgos y has implementado los controles necesarios. Entonces tú necesitas de que tu gente esté familiarizado prácticamente con eso. Por eso es muy importante que cuando tú haces tu matriz de I+C, tú ya tengas mapeado en qué debes de reforzar a tu personal, qué es lo que más debe de conocer tu personal. Si mi personal, por ejemplo, es una empresa que realiza soldadura constantemente, pues el tema que yo tengo que capacitar ahí de lleno, ¿qué cosa es? Trabajos en caliente y también lo que es el uso de extintores, ¿no? Porque la gente debe de conocer y manejar un extintor. ¿No ves que ellos son los que propician o fomentan o originan fuentes de ignición cuando están soldando, cuando están esmerilando, etcétera? Por eso es muy importante tener en cuenta el número de capacitaciones y los temas que tú vas a capacitar en función de las actividades de tu personal, ¿ya? Es muy importante. ¿Hasta aquí me están entendiendo? ¿Alguna pregunta? Por favor, activa tu micrófono si las tuvieses, por favor. Activa tu micrófono, por favor. Perfecto. Está todo ok, me dice, significa que la gente me está entendiendo. Ok, si estás entendiendo, bienvenido, ¿no? Pero como te digo, eh, si deseas realizar preguntas, alguien levantó la mano, por favor. Adelante, puede prender su micrófono y hacer su pregunta o comentario de repente tiene. Dice acá, buenas noches, consulta, ¿en el sector minero en el anexo 6 es obligatorio los 20 cursos o solo cursos que apliquen de acuerdo a las actividades? Solamente cursos que apliquen de acuerdo a las actividades. Solamente cursos que estén enfocados a tu matriz de I+C, a tu matriz de I+C. Si tus actividades concuerdan con los 20 cursos que están ahí, pues tienes que desarrollar los 20 cursos que están ahí. Pero si solamente concuerda con algunos, ¿cómo sabes que concuerdan o no con algunos? Porque tú ves en tu matriz de I+C, pues.
En tu matriz se supone que tú ya has mapeado cuáles son tus peligros y tus riesgos. Y en base a tus peligros y tus riesgos es que tú haces tu programa y tu plan de capacitación para desarrollarlo en un año. Perfecto. Ahora, otro dato importante que quiero yo compartirles. Todas las empresas, o la mayoría de empresas, que realiza actividades de alto riesgo, como lo que tenemos acá, construcción, obreros municipales, minería, electricidad, pesca, industria, hidrocarburos, etcétera, todas estas actividades se engendran actividades de alto riesgo. ¿Cómo saber si una empresa realmente realiza actividades de alto riesgo o no? Porque ustedes saben que cuando una empresa sí lo hace, eso demanda a que implementen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y compren un seguro llamado SCTR, ¿correcto? ¿Cómo saber si mi empresa es una empresa que necesita comprar un seguro SCTR? Eh, todas las empresas tienen un RUC, ¿ya? Con ese RUC tú te vas, entras al internet y buscas consultar RUC. Ingresas el RUC de la empresa y te va a salir las características de esa empresa. Te va a salir la actividad económica. Una empresa puede tener una actividad económica principal y puede tener actividades económicas secundarias. Cada actividad económica tiene un CIU. ¿Qué significa ese CIU? Significa Código Internacional Industrial Unificado. CIU. CIIU, ¿ya? Cada actividad económica e industrial tiene un código. Ese código es a nivel internacional. Ustedes saben de que el SCTR cuenta con un reglamento. En la actual modificatoria del reglamento del SCTR, en el anexo 5, hay 240 actividades, 240 actividades. Esas 240 actividades están catalogadas como de alto riesgo. ¿Qué significa? Que en ese anexo tú vas a encontrar las 240 actividades y cada actividad con un código SIU. Si tu código SIU de empresa coincide o está en la lista, en el anexo 5 del SCTR, significa que tu empresa es candidata para comprar un seguro, un SCTR. Porque cuando te fiscalizan, es una FIL, la SUNAFIL a ti te pregunta, ¿usted, señor, hace actividades de alto riesgo? ¿Qué suelen realizar la mayoría de empresas? Suelen minimizar esa situación. No, mira, de vez en cuando, nosotros casi no hacemos, pero ¿por qué crees que lo hacen? Lo hacen para no tener la obligación de comprar el seguro. Entonces, lo que hace es una FIL, el inspector lo que hace es pedirte tu RUC. Y en base a tu RUC, verifica si lo que tú le estás diciendo es realmente verdadero o no. Es así de simple, ¿no? Porque si yo me voy a confiar en la palabra del empleador, pues simplemente todo va a estar ok, ¿no? Y no va a haber ningún problema, es así. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué cosa en realidad es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? El empleador debe de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo regulado en la ley y su reglamento. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando justamente de la 29783 y su reglamento es el Decreto Supremo 005 del año 2012, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos indican? Nos indican de que toda empresa, sin importar, lógico, si realiza actividades o no de alto riesgo, tiene la necesidad de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero, mi empresa solamente tiene un trabajador en planilla, suficiente requisito para que tú puedas implementar o tengas que implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya así de simple. Entonces, esa ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar en función de que del tipo de empresa, pues no todas las empresas son iguales, ¿no? Hay empresas de alto riesgo, hay empresas que no realizan actividades de alto riesgo, etcétera, ¿cierto? De acuerdo al nivel de exposición de peligros y riesgos también debe ser la implementación y lógico de acuerdo a la cantidad de trabajadores expuestos, ¿no? ¿Qué significa la cantidad de trabajadores expuestos? No es lo mismo que tú tengas una empresa de 10 trabajadores, que tú tengas una empresa de 100 o de 500 trabajadores, porque a medida que aumente el número de trabajadores que se exponen
a los riesgos, aumentan las probabilidades de accidentes. Pues es así. A más trabajadores, más probabilidad de accidentabilidad, ¿no? Entonces, cuando uno implementa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo debe hacer pues en base a un ciclo de mejora continua. Este ciclo de mejora continua, como su propio nombre lo indica, te señala cuáles son las 4 etapas del ciclo, en el cual una vez que inicias y una vez que finalizas, vuelves a iniciar de nuevo otro ciclo, ¿no? Por eso se llama ciclo de mejora continua. Esas etapas pueden ser la etapa, o son las etapas de planificación, número uno, la etapa del hacer o ejecutar, número dos, la etapa de la verificación, número tres, y la etapa de actuación o revisión por la alta dirección, que es la etapa número cuatro, ¿no? Y luego regresamos de nuevo a la etapa número uno de planificación, etcétera. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿correcto? Prestamos atención. Claves de un sistema de gestión. Para el desarrollo de una buena gestión en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa, hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos clave. Política preventiva de la empresa. Sirve para definir las intenciones generales, los criterios y objetivos en relación con el fin social en función de la importancia que la actividad preventiva tiene en el contexto empresarial. La política preventiva es un compromiso de todos. Organización preventiva. Es el proceso de diseñar y establecer las relaciones, responsabilidades y estructuras entre todas las personas que constituyen el conjunto social de la empresa, bajo el principio de integrar la prevención a todos los niveles en todas las actividades de la misma. Planificación e implantación. Partiendo de la situación de la empresa, sirve para establecer los objetivos y métodos para implantar la política de prevención de riesgos laborales, que tiene como punto de partida la evaluación de riesgos. Revisión de actuaciones. Para una gestión eficaz en prevención de riesgos laborales, es importante conocer los resultados y posibilitar la mejora del sistema. Esto se consigue mediante la autocomprobación activa de los lugares de trabajo, equipos, sustancias utilizadas, procedimientos, sistemas empleados y trabajadores implicados. Auditoría. Control externo. Es la comprobación externa a la propia empresa, que tiene como misión determinar si el sistema de prevención es adecuado. Estos criterios son aplicables a todas las empresas, incluso las más pequeñas, aunque la magnitud de las acciones requeridas sean diferentes en función de su tamaño, de los riesgos que presentan sus actividades de producción y de lo adecuado de los sistemas de prevención que tengan en funcionamiento. Política preventiva de la empresa. Una buena política de prevención de riesgos laborales de la empresa debería reconocer la importancia de los recursos humanos. Las personas que trabajan en una empresa deben ser consideradas como el activo más importante de la misma. La prevención de riesgos laborales aumenta el bienestar del trabajador y produce una mejor predisposición hacia su tarea, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción personal y, por tanto, una mayor eficacia y rendimiento. Reconocer que los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales son originados por fallos en el sistema de gestión y no por fallos de los trabajadores. A pesar de que la causa inmediata de un accidente pueda parecer un fallo técnico o humano, la mayoría de estos sucesos no son originados por trabajadores descuidados, sino por fallos en el sistema.
Si un trabajador resbala en una mancha de aceite, puede resultar ileso. Se puede dañar la ropa o el equipo. Puede producirse una lesión leve. Y en el peor de los casos, ser víctima de un accidente grave e incluso mortal. Por eso es importante reconocer que en una empresa tienen lugar más incidentes que accidentes. Consecuencia de esto, el estudio T. Pearson puso de manifiesto que, por un accidente fatal o lesión grave, se producen 3 accidentes leves con ausencia al trabajo de al menos 3 días. 50 lesiones que requieren un tratamiento de primeros auxilios. 80 accidentes con daño a la propiedad y 400 incidentes sin daños ni lesiones. Por último, una buena política de prevención debe definir un buen sistema de control y revisión de riesgos, asignando a tal fin los medios necesarios. Organización preventiva. Una buena organización en materia de prevención debe partir del conocimiento de la realidad de la empresa y de la necesaria coordinación entre las personas o empresas actuantes para adecuar a la misma el mejor modelo preventivo. Para su adecuada puesta en marcha, según lo que se recoge en el Plan de Seguridad y Salud que se haya elaborado, es necesario impulsar una cultura de prevención de riesgos laborales con la colaboración y responsabilidad de todos los miembros de la empresa. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: asumiendo personalmente tal actividad, designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio, recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Planificación de la prevención. Una planificación eficaz de la prevención debe desarrollarse a través de la identificación, evaluación, eliminación y control de riesgos. Por tanto, el análisis debe cubrir todas las situaciones que, en potencia, puedan ser causa de accidentes, lesiones, enfermedades profesionales o pérdidas en bienes y equipos. Una buena planificación implica el establecimiento, entre otras, de las siguientes fases. Primera, identificación y evaluación de riesgos. Desde el primer momento en que se diseña un trabajo, hay que detectar y valorar todos aquellos riesgos que puedan ser causa potencial de un daño, teniendo muy en cuenta la gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra. La evaluación de riesgos debe llevarse a cabo por personas capacitadas. Segunda, control de riesgos. Poniendo las medidas correctoras que se hayan deducido de la evaluación para eliminar o controlar los riesgos de acuerdo con los requisitos legales que establecen los niveles mínimos de prevención y control. Tercera, implantación y mantenimiento de medidas de control. Estableciendo procedimientos y asegurándose de que son eficaces y positivos mediante la inspección, mantenimiento y comprobación de su funcionamiento. Cuarto, valoración de las actuaciones. Estableciendo los parámetros que permitan comprobar la efectividad de las medidas aplicadas. Estas medidas se realizarán principalmente mediante la puesta en marcha de sistemas de observación del trabajo, inspecciones sistemáticas de locales, equipos e instalaciones,
así como la investigación y seguimiento de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. En todos los casos, resulta imprescindible la motivación de los trabajadores y la consulta y participación activa de los mismos, potenciando los comportamientos de trabajo seguro. También es importante que los objetivos que se planifiquen estén acompañados por metas específicas que se puedan alcanzar en un determinado plazo de tiempo. Revisión de las actuaciones. Periódicamente debe revisarse internamente el sistema. Y siempre que se dé un fallo en el mismo, por ejemplo, un accidente, o se produzca alguna modificación en el lugar o proceso de trabajo, como un cambio de maquinaria. El análisis de los controles definidos en las fases anteriores debe servir para introducir correcciones que mejoren el sistema de prevención en la empresa. Toda esta información debe quedar documentada yendo más allá de lo estrictamente exigido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Medidas de prevención y protección. A ver, observemos nosotros en este caso el diagrama que nosotros tenemos con respecto a la jerarquía de controles, ¿ya? ¿Qué significa esta jerarquía de controles? Que nosotros cuando implementemos los controles ante determinados riesgos y peligros, tengamos en cuenta el orden, las prioridades, por eso se llama jerarquía, ¿ya? Si nosotros observamos, tenemos acá 5 niveles de jerarquía que está por orden, ¿no? Orden de prioridad. La primera prioridad a la cual yo tengo que enfocarme en un control es a la eliminación. Yo tengo que eliminar el riesgo. Si yo no puedo eliminar el riesgo, yo tengo que tratar de sustituir el riesgo. Es decir, lo cambio por otro riesgo que sea menos dañino y menos severo. Eso se llama sustitución. Si yo no puedo sustituir al riesgo, lo que yo hago es aplicarle controles de ingeniería a ese riesgo. Por ejemplo, a esa máquina que está en movimiento, para evitar que en este caso me atrape y me haga daño, lo que hago es yo colocarle una guarda, ¿verdad? Las guardas en las máquinas son, por ejemplo, controles de ingeniería. Si no funciona con controles de ingeniería, lo que yo hago es aplicar controles administrativos. Dentro de los controles, adelante, la Jamie Bionica Morales Valle puede activar su micrófono y hacer su pregunta, por favor. Adelante. Bueno, estos controles administrativos, como los estaba diciendo yo, estos controles administrativos están en este caso representados por los procedimientos de trabajo. Un procedimiento de trabajo es un control administrativo. Las capacitaciones que se realizan también son controles administrativos, ¿no? La señalización que tú colocas en tu área de trabajo también es un control administrativo, ¿no? Si por último yo no puedo eliminar, no puedo sustituir, no puedo aplicar controles de ingeniería, ni tampoco puedo aplicar controles administrativos, recién yo recurro a utilizar los equipos de protección personal, o más conocidos como EPPs. Un equipo de protección personal o EPP a ti no te va a prevenir un accidente, ojo, no te va a prevenir un accidente, por eso se llama equipo de protección, te protege. Cuando algo te protege, significa que te va a disminuir la severidad de las consecuencias de algo que ya se produjo. Por eso ningún EPP es preventivo. La palabra preventivo viene de evitar que ocurra. En cambio, cuando tú dices voy a proteger, tú proteges significa que aminoras o atenúas la severidad de las consecuencias de algo que ya pasó.
Por eso no se puede prevenir con un EPP. Por ejemplo, si tú utilizas un guante y en ese guante te cae un golpe, el hecho que te haya caído un golpe teniendo el guante puesto no significa que no te vaya a doler. Te va a doler, pero el dolor va a ser mucho menor y el daño que te haya producido ese golpe también va a ser mucho menor, a diferencia de que si tú no hubieras tenido el guante puesto. Y yo he visto casos de accidentes, así les digo, de accidentes, de rotura de cabeza teniendo el casco puesto, porque les ha caído un objeto, en este caso, de una altura considerable. El hecho que te pongas casco no significa que el objeto no caiga en tu cabeza, va a caer objetos en tu cabeza, pero la diferencia es que con el casco tú vas a poder amortiguar mucho más la energía de impacto y la severidad o las consecuencias de ese golpe van a ser menores, ¿no? No es que no recibas ningún golpe ni no te duela, no te va a doler, va a haber daño incluso, pero el daño va a ser mucho menor. Esa es la función que tienen los equipos de protección personal, en este caso los cascos, ¿no? Si tú observas acá, por ejemplo, tú tienes tres niveles. Los tres primeros niveles, que es la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería, se consideran como barreras duras, ¿no? Barreras o controles duros en este caso, mientras que los dos últimos controles, que son los controles administrativos y los equipos de protección personal, son considerados como barreras blandas, ¿ya? Como barreras blandas. La efectividad de los controles va de menos a más, ¿ya? Menos en la parte inferior, donde están los EPPs, y más significa donde está la primera categoría o la primera jerarquía de control, que es la eliminación, ¿no? De menos a más es la efectividad, en este caso que tenemos, con respecto a los controles, ¿correcto? No olvides de que si tienes preguntas, activa tu micrófono, por favor, ¿ya? Y haz la pregunta. ¿Qué cosa es la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Cuando tú hablas de política, estás hablando de un compromiso, ¿ya? Tú te comprometes. Las políticas de seguridad y salud en el trabajo mayormente son compromisos que tiene la empresa con respecto a temas de prevención de seguridad hacia los trabajadores. Es por eso que una política siempre debe estar firmada por el máximo representante, ¿no?, de la empresa o al que haga sus veces de representante del empleador, ¿no? Porque si lo va a firmar cualquier persona, no realmente hay no hay realmente un compromiso por parte de la organización. Entonces, una política, la primera característica es que debe estar firmado por la máxima autoridad y sobre todo debe estar actualizada. No podemos, por ejemplo, en el 2023 estar trabajando con una política del 2022, del 2021 o del 2020. Las políticas mayormente son, en este caso, actualizadas de manera anual como mínimo, o cuando surjan algún tipo, en este caso, de reglamento sectorial que sea relevante con respecto a materias de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el 2020, por ejemplo, cuando salió el tema de la pandemia, de la COVID-19, muchas de las políticas tuvieron que ser en este caso un poco modificadas, ¿no? Porque el compromiso con respecto a la protección y prevención de esta enfermedad era muy importante en esos tiempos, ¿no? Que no había vacuna y la gente se enfermaba. Entonces tenemos que tener bien claro cuáles son estas características que debe de tener. Las políticas de seguridad y salud en el trabajo varían o son diferentes. ¿Por qué? Porque no todas las empresas son iguales, pues, ¿no es cierto? El empleador en consulta con los trabajadores y sus representantes expone por escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué características debe de tener esta política? Por ejemplo, tiene que ser específica. ¿Qué cosa significa ser específica? Al grano, debe ser preciso en lo que quiere de una u otra forma plasmar, ¿no? Debe ser específica.
debe ser difundida y accesible. Difundida significa de que todos los miembros o todos los trabajadores de la organización lo sepan. Y accesible significa de que todo el mundo tenga el alcance de tener la política en sus manos para leerla, ¿no? Por eso en la mayoría de empresas las políticas están eh, impresas en banners, ¿verdad? Y los banners lo colocan a la entrada, al ingreso de la empresa, dentro de las salas de capacitación, dentro de los comedores, dentro de las oficinas, entonces está accesible a todo el mundo, ¿no? Lo importante es saber de que la política, como la matriz del IPRC y el mapa de riesgos, son documentos, en este caso, que se deben de exhibir, que se deben de tener a exhibición, a vista y paciencia de todo el mundo. Eso es lo que observa, por ejemplo, SUNAFIL, ¿no? Política de seguridad y salud en el trabajo, la matriz del IPRC y el mapa de riesgo. Son tres de los documentos que deben estar en lugares visibles, ¿correcto? ¿Qué cosa me indica con respecto a ser actualizada periódicamente? Como yo les venía diciendo, una política debe estar actualizada de forma anual como mínimo, o cuando surjan, en este caso, legislaciones o normativas que ameriten ese cambio con respecto a la prevención de accidentes y o enfermedades ocupacionales, ¿no? Y debe ser sobre todo concisa, estar fechada y firmada. ¿Qué significa que sea concisa? Conciso significa que sea clara, que sea fácil de entenderse. ¿Por qué? Porque ¿quién no va a leer la política? ¿O quién tú necesitas que lo interprete y lo entienda? Lo necesitas que lo sepa y lo interprete el trabajador. Tú no necesitas de que tu gerente lo sepa, ni tu gerente lo entienda, no. Tú necesitas de que tu trabajador lo comprenda, pero para que lo comprenda tú tienes que hacerlo a un nivel de que cuando él lo lea, fácil lo capte, no se haga problemas, ¿ya? Eso significa que sea concisa y estar fechada y firmada, ¿no? Con fecha y con firma, para que lógico tenga valor, ¿no? Si no, quién está respaldando lo que está escrito en la política? ¿Quién es la persona? ¿El vigilante? ¿Quién es? Entonces tenemos que tener bien claro con respecto a esas características que debe de tener la política si realmente nosotros queremos generar ese impacto en nuestros trabajadores, ¿ya? Entonces, muy importante. Liderazgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es responsabilidad del empleador quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización, pueda delegar funciones y la autoridad al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión, quien rinde cuenta de sus acciones al empleador o autoridad competente, ¿no? Entonces, es muy importante. Cuando hablamos de temas de liderazgo, estamos hablando de una habilidad que tiene que tener en este caso todos los supervisores, todos los ingenieros o todas las personas que tienen a cargo gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos influir sobre esas personas. El liderazgo implica la habilidad de poder influir sobre los demás, ¿no? Pero lógico, para acciones positivas, porque el liderazgo no discrimina si son acciones positivas o si son acciones negativas. Es por eso que nosotros debemos de poder influir sobre ese trabajador reacio que no se quiere colocar los equipos de protección personal como el casco, o no se quiere anclar con el arnés, o no llena simplemente la documentación necesaria como es en este caso el IPRC, el ATS, etcétera, ¿no? Entonces debemos nosotros tener la técnica necesaria para poder influir sobre esta persona, para que realmente nos cumplan los estándares estipulados por la organización, ¿no? El tema del liderazgo es un tema muy importante con respecto al cumplimiento de una cultura preventiva. Entonces, es responsabilidad del empleador quien asume liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. Adelante, Fabio, puedes activar tu micrófono y preguntar.
preguntar, por favor. Señor ingeniero, tenga usted muy buenas noches. Y todos los participantes de este curso agradeciéndole de antemano esa disponibilidad de ustedes de capacitarnos por este medio. Eh, Así rápidamente quería narrarle, mire, yo le estoy llamando desde la región San Martín, de una provincia llamada San Martín. He tenido una experiencia cuando trabajaba en un consejo distrital sobre la no formación del comité de trabajo que exige la ley 29783, la no dación de la política de que usted hace un momento mostró. ¿Cuál sería el proceder del trabajador en esos tipos de casos que no difunden, no dan cumplimiento de la norma de la seguridad y salud en el trabajo, toda vez de que en esa plataforma, en ese campo donde se trabajaba, había varias áreas? Otra de las áreas, habían áreas administrativas y también habían áreas, por decir, el área de obras, el área de los vehículos que recogían los residuos sólidos. En realidad, ahí la ley 29783 era un saludo a la bandera, pese a que habían profesionales y no hacían cumplir la norma. ¿Cuál sería, para su criterio, rápidamente, su accionar para hacer que se cumpla la norma en ese aspecto? Esa es mi pregunta, señor ingeniero. Simplemente, si yo fuera trabajador, lo que hago es una denuncia anónima para que SUNAFIL venga a fiscalizar el cumplimiento. Eso está por ley. La SUNAFIL, cuando llega a una empresa, no es que llegue por casualidad. Recuerda que en seguridad no hay casualidades. Si SUNAFIL llegó a tu empresa, es bajo diferentes criterios. Una de ellas es que tu empresa, como tiene índices de accidentabilidad altas, a SUNAFIL le llama la atención eso. ¿Y cómo se entera SUNAFIL que tú tienes accidentes? Porque ellos revisan pues las estadísticas a nivel nacional y sabe qué empresas han tenido accidentabilidad. Número uno, bajo ese criterio va SUNAFIL a tu empresa. ¿Qué más? SUNAFIL va a las empresas por denuncias también. Denuncias de los propios trabajadores de la empresa o denuncias también que podría hacer un ciudadano civil. Vamos a suponer de que yo vivo frente de una fábrica y siempre veo que sale humo, los trabajadores no los veo con respirador, etcétera, etcétera. Entonces, mi espíritu de poder de una u otra forma a ayudar a esa gente me impulsa a hacer un llamado a la SUNAFIL que vengan a esa fábrica de las cuales yo de repente conozco la dirección y he visto y he sido testigo de las situaciones precarias que los trabajadores les toca vivir. Entonces, a mí me queda bien claro que lo que está sucediendo dentro de esa empresa no se está cumpliendo de acuerdo a lo indicado por la ley. Entonces, la SUNAFIL tiene que venir a inspeccionar y a corroborar si realmente esa denuncia que se ha hecho o se les ha hecho a ellos realmente se está plasmando en una realidad. Eso es lo que yo haría si fuese yo trabajador y viera de que de una u otra forma no se está cumpliendo ni respetando los derechos de los trabajadores dentro de la organización. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que las respuestas son gratis, señores. A ver, pregunten nada más, activen su micrófono, por favor. Continuamos entonces. Entonces, como yo les estaba diciendo, el liderazgo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es responsabilidad del empleador quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. Puede delegar funciones y la autoridad al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultado del sistema de gestión, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad competente, ¿no? Puede suscribir también contratos de locación de servicios con terceros para la gestión, para la implementación, para el monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo. Es decir, yo como empleador
yo puedo subcontratar a otra empresa, a un tercero o a otra empresa, para que esa empresa a mí me implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o prácticamente me monitoree, en este caso, los agentes físicos, químicos, ergonómicos, que por ley yo estoy obligado a hacer. El ruido se monitorea, el polvo se monitorea, las malas posturas se monitorean, los riesgos psicosociales se monitorean, los riesgos biológicos se monitorean. El registro de monitoreos es parte de los 8 registros obligatorios que toda empresa no MIPE debe de tener implementada. Los registros o las características de los registros son de acuerdo al tipo de empresas. Para empresas que son no MIPE, ¿cuáles son las empresas no MIPE? Las que son medianas y grandes empresas. Ellas están obligadas a tener hasta 8 registros obligatorios. Las pequeñas empresas están obligadas a tener solamente 5 registros obligatorios y las microempresas están obligadas a tener solamente 3 registros obligatorios. Ahora, ¿cómo saber si una empresa es micro, pequeña o no MIPE? Simplemente por el número de ventas o declaraciones a la SUNAT, pues hasta 150 UITs eres considerado como una microempresa. De 150 hasta menos de 1.700 UITs, unidades impositivas tributarias, eres considerado como pequeña empresa. Y de 1.700 para adelante, en UITs, eres considerado como una no MIPE. Recuerda de que la unidad impositiva tributaria, la UIT, varía de año a año. En este caso, para el año 2023 estamos con 4.990 soles aproximadamente, ¿no? Aproximadamente redondeando 5.000 soles. Para el 2024 seguramente estamos en 5.100 o 5.200 soles por UIT, ¿correcto? Por UIT. Entonces, es en UITs que se pagan las multas, pues, ¿no es cierto? Es en UITs en donde tú sacas realmente tus costos, si te es conveniente cumplir la ley o simplemente pagar tu multa, ¿no? Pero lejos de que una empresa pueda o no pagar una multa, el daño que te haces con respecto a los accidentes y enfermedades es la reputación. Comienzas a tener una mala reputación cuando hay muchos accidentes en tu empresa, en tu organización, eh, ante la sociedad civil, ante tus propios trabajadores. Cuando un trabajador se da cuenta de que en su empresa hay muchos accidentes y muchas enfermedades, la pregunta que yo te hago, ¿se motiva o se desmotiva? A ver, trabajador, yo te pregunto, ¿tú te motivas o te desmotivas cuando comienza a haber muchos accidentes o enfermedades en tu organización? Esa motivación o esa desmotivación influye en tu productividad, ¿ya? Influye. Es lógico que te desmotiva, pues. Adelante, quien quiera hacer una consulta, por favor, solamente levante la mano y active su micrófono. Ya les he dicho, por favor. Es lógico, una persona cuando está desmotivada es menos productiva. ¿Tú quieres que tu gente te produzca el 100% o el 200%? Motívalo, pues. ¿Tú quieres que tu gente no te produzca, no llegue ni al 90% ni al 80%? Desmotívalo y te apuesto que va a llegar solamente al 10%. Las personas hacen las cosas de acuerdo al grado de motivación, ¿ya? Recuérdalo, todas las personas son capaces, solamente que cada uno tiene una motivación distinta, pues. La motivación puede ser extrínseca, es decir, que tu jefe o la empresa te motive, o puede ser también motivación intrínseca. Tú mismo también te puedes sentir motivado de repente por tus objetivos personales que tú quieres alcanzar. Uno también se motiva. Entonces, no necesariamente tienes que esperar a que el jefe te venga y te motive con un ambiente adecuado de trabajo o una prima, ¿no? Un pago extra. Tú tienes que tener metas en la vida para que te puedas motivar y tú mismo ser tu motor y motivo interiormente. Esa es una recomendación, bueno, que yo te hago, ¿no? Porque yo siempre trabajo motivado, pero motivado por mis proyectos personales que yo tengo a futuro, no porque de repente pues a mí una empresa me pueda contratar o qué sé yo. Entonces, si yo no me puedo motivar a mí mismo, no voy a esperar pues que otro lo haga, ¿no? Es así de simple. Y recuerden de que ustedes permanecen más tiempo en su trabajo que en su casa. Por lo tanto, en el lugar donde tú más trabajas debe ser un lugar de alto confort, ¿no?
¿Y qué más con respecto al liderazgo? Ella no exime al empleador de su deber de prevención y de ser el caso de resarcimiento. Es decir, el empleador, el hecho de que contrate un tercero para que implemente o le vea su sistema de gestión, no le hace, pues, no lo exime de su responsabilidad de acuerdo a ley, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos con respecto a participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué es importante hacer participar al trabajador en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Alguien me puede decir por qué es importante que un trabajador participe en el sistema de gestión? A ver, por favor, opiniones. ¿Por qué crees que es importante? Adelante, Rolly, te escuchamos. Te escuchamos. Activen su micrófono, por favor. ¿Aló, ahora se me escucha? Fuerte y claro, caballero. ¿Por qué crees que es importante que un trabajador participe del sistema de gestión de seguridad? ¿Porque la ley lo dice o por qué? No, porque como trabajador también él conoce en sí de los riesgos y peligros, o sea, a los que uno está expuesto, ¿no? Ya, muy Muchas bien. veces, muchas veces creo que inclusive ellos de alguna otra forma también nos pueden guiar a poder identificar de mejor manera y dar ciertas soluciones también, ¿no? Ya, muy bien. Lo que tú dices es muy cierto. Incluso el trabajador sabe más que el supervisor en eso, porque el trabajador es el que está haciendo la chamba todos los días. Es así. Y yo le he podido comprobar cuando era supervisor. Y no me avergüenzo de decir que el trabajador se veía más de peligros que yo. Porque yo, si bien es cierto, era un vigía, un asesor, pero quien metía la mano y quien convivía con los peligros y riesgos constantemente era él mismo. Solamente que el trabajador tiene un problema, el trabajador tiene un problema de comunicación, entonces no expresa lo que él piensa, pero en realidad él sabe, él conoce. Pero la pregunta, ¿por qué nosotros debemos de hacer participar a los trabajadores? ¿Qué buscamos cuando hacemos nosotros participar a los trabajadores en el sistema de gestión? Muy aparte de sacarle provecho, entre comillas hay que decirle así, sacarle provecho a su conocimiento y experiencia. ¿Qué es lo que buscamos al inmiscuirlo? Buscamos que ellos se alineen a los objetivos, buscamos de que ellos, en este caso, se inmiscuyan con la cultura preventiva. Por eso es que yo le hago participar al sistema de gestión, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo les pregunto a ustedes, en la charla de 5 minutos, ¿quién es el que hace la charla de 5 minutos en las empresas? A ver, ¿quién es el que hace la charla de 5 minutos en las empresas? El supervisor. No es el trabajador. Pocas veces el trabajador hace la charla, sino es el supervisor. ¿Estará bien eso? Para mí no. ¿Por qué? Porque si yo busco de que el trabajador asuma responsabilidades, respete los estándares y se alinee a los objetivos preventivos, él mismo debe dar las recomendaciones de seguridad. ¿O no te ha pasado de que tú como supervisor das la charla de 5 minutos y la mayoría te queda mirando? No pregunta, no habla. ¿Y por qué no pregunta y no habla? Una, de repente no le interesa lo que tú estás diciendo, porque el hecho que una persona te mire no significa que esté prestando atención de lo que tú estás hablando, ¿eh? Porque su cuerpo puede estar ahí, pero su mente está en otro lado, pues. Entonces, ¿cómo yo me aseguro de que esa persona va a ir a esa actividad sabiendo lo que le espera o conociendo el procedimiento? La única forma es permitiendo de que él me demuestra que sabe. ¿Y cómo se hace eso? Que tome la palabra y le dé las recomendaciones a sus compañeros. Y luego otro compañero haga otras recomendaciones. Ellos conocen, ellos saben. Una vez le pregunto a un trabajador, ¿puedes hacer la charla de 5 minutos? Agarra, me mira y me dice, ingeniero, pero ¿qué cosa quieres que diga si no me he preparado? Me dice. Y yo le pregunto, ¿qué actividad haces acá en la empresa? Soy electricista, me dice. ¿Y cuántos años de experiencia tienes como electricista? Hoy, Inge, ya voy a cumplir 8, me dice.
De los 8 años de experiencia como electricista, ¿tú crees que nos puedas compartir 15 minutos solamente de lo que es un peligro eléctrico o un riesgo eléctrico y algunas recomendaciones nos puedas dar? Porque tú conoces, tú tienes 8 años de experiencia y en 8 años de experiencia yo pienso que tú nos vas a enseñar a lo menos algo, ¿no? Nos vas a recomendar. Entonces fue así como poco a poco yo comencé a delegar la charla de 5 minutos para los trabajadores. Yo solamente era un guía, correcto, yo era un guía porque yo me di cuenta que la primera semana cuando hacía la charla todo el mundo me quedaba mirando, pero la gran pregunta era, ¿realmente esta persona está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Ese es el punto, ¿ya? Por eso es muy importante la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Del derecho de participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la consulta, información y capacitación en todos los aspectos, la convocatoria a las elecciones, a la elección y al funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, al reconocimiento de los trabajadores a fin de que ellos sensibilicen y comprometan en el sistema y la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos, ¿no? Entonces, muy importante esto de hacerlos participar, porque si tú lo haces sin participar, tú lo estás inmiscuyendo en la cultura preventiva. Comité y subcomité. El empleador constituye un comité de seguridad y salud en el trabajo o cuenta con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo en función al número de trabajadores que tiene a su cargo. Si una empresa tiene de 20 a más trabajadores, está obligado a tener comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero si tiene de 19 trabajadores hacia abajo, está obligado a tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ese supervisor de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser designado entre los propios trabajadores, ¿ya? A veces se comete el error de que el empleador elige al supervisor cuando debería ser todo lo contrario. Son los trabajadores quienes eligen al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Eso lo indica la ley, ¿ya? Entonces, ¿qué nos indican acá? Por ejemplo, un comité de seguridad y salud en el trabajo tiene la función de velar por el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ellos se reúnen una vez al mes en sesiones ordinarias, ¿no? Y en este caso pueden reunirse más de una vez en caso se presente temas de accidentes o reuniones, pues, fuera de las comunes que se llaman reuniones extraordinarias, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas nos indican acá? Que el comité está conformado por un presidente, un secretario y los miembros, ¿no? 4 miembros como mínimo debe de tener el comité y 12 miembros como máximo, ¿ya? 12 miembros como máximo. Cualquier trabajador del empleador que no sea de dirección y de confianza podrá ser elegido supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Se aplican las mismas reglas de la elección del comité y a consideración será contar con la Junta Electoral para llevar a cabo el proceso, ¿no? La Junta Electoral es el responsable de llevar a cabo, en este caso, el proceso de elección, tanto del comité como también del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y el número de miembros que conforman la Junta Electoral no puede ser superior a 4 miembros, 4 miembros como máximo, entonces, ¿no? Organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a la elección de forma presencial o no presencial o semipresencial por votación secreta y directa, ¿no? Cuando tú eliges a un representante de los trabajadores ante el comité es como si tú eligieras al alcalde, al presidente, por decirlo así, ¿no? Y en este caso también de igual manera con respecto al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Puede contarse con supervisores o subcomités en caso de varios centros de trabajo y la elección es convocada por la organización sindical existente, en vez de ser mayoritario. El empleador debe de garantizar el cumplimiento de acuerdo del al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso,
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por representantes del trabajador y representantes del empleador en igual números, ¿ya? En igual números. Si hay 4 miembros, en este caso del comité, 2 miembros son representantes del empleador y los otros 2 miembros son representantes del trabajador. Con respecto a tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, las empresas con 20 o más trabajadores, tienen la obligación de contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, cuando en tu empresa tú tengas de 20 a más trabajadores, tienes la obligación de contar, no solamente con reglamento interno, sino también con comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, en ese reglamento interno tiene que verse reflejados los objetivos y alcances de la seguridad, el liderazgo, las atribuciones y obligaciones, los estándares de seguridad y salud en las operaciones, los estándares de seguridad y salud de los servicios y actividades conexas, la preparación y respuestas a emergencias, etcétera. Y ese reglamento se debe de entregar a cada uno de los trabajadores, con cargo, ¿no? ¿Qué nos indican con respecto a la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La documentación, en este caso tenemos la política, el reglamento interno, la matriz del IPRC, el mapa de riesgos, la planificación de actividades preventivas, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, los registros obligatorios y los libros de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si no tienes comité, va a ser difícil que tengas libros de actas, porque en los libros de actas prácticamente es la evidencia de la reunión del comité. Recuerden que ellos se reúnen de manera mensual, una vez al mes. Como estábamos indicándoles, hay 8 registros obligatorios para el tema, por ejemplo, de las empresas de alto riesgo, o no MIPES, mejor dicho, para las pequeñas empresas del régimen general. En este caso, solamente tenemos 5, y para las microempresas solamente tenemos 3 registros obligatorios, ¿no? Estos registros obligatorios, como repito, son mayormente muy fiscalizados, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu tipo y a las características de la empresa donde tú laboras o donde tú estás direccionando, tú tienes que saber con qué tipo de registros debes de contar, ¿no? Los registros de enfermedades ocupacionales se guardan por 10 años. Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos también por 10 años posteriores al suceso. Otros registros 5 años posteriores al suceso. Y los archivos activos de eventos en los últimos 12 meses de ocurrido también el suceso, ¿no? Con respecto al servicio de seguridad y salud en el trabajo, nos indica de que todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. ¿Qué significa preventiva? De evitar accidentes y evitar las enfermedades, ¿no? Las principales funciones del servicio de seguridad: identificar y evaluar los riesgos, vigilancia de los factores de medio ambiente de trabajo, asesoramiento sobre la planificación y organización del trabajo, vigilancia de la salud de los trabajadores, participación en el análisis de los accidentes y enfermedades también profesionales. Con respecto a las responsabilidades del empleador dentro del sistema de gestión, ellos son responsables de entregar a cada trabajador una copia, como les había comentado, del RIS o del reglamento, realizar 4 capacitaciones mínimas al año, lógico que la ley no te indica cuánto debe de durar cada capacitación, adjuntar el contrato de trabajo, la descripción de las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo también, brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de seguridad, elaborar mapas de riesgo y elaborar el plan de vigilancia, prevención y control de la COVID. Bueno, en el caso de la COVID, porque recuerden de que esto ya culminó el 25 de mayo, y dotar de los EPPs adecuados acordes a los riesgos específicos por cada puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué me indica el artículo 60 de la ley?
modificado por la ley 31.24.6. Dice, el empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados según el tipo de trabajo y riesgo específico en el desempeño de sus funciones cuando no se puedan eliminar en su origen o sus defectos perjudiciales para la salud, se verifica lógico su uso efectivo. Los EPPs proporcionados deben de cumplir con normas técnicas peruanas, su costo es asumido en su totalidad, lógico, por el empleador, ¿no? O sea, el empleador es el que costea tus EPPs, como también es el que costea también tus exámenes médicos, ¿no? Con respecto a la planificación y aplicación del sistema de gestión, es importante la elaboración de la línea base. ¿Qué cosa es la línea base? Es el diagnóstico que se hace a las empresas para ver cuál es su nivel de cumplimiento con respecto a la normativa. No todas las empresas tienen el mismo nivel de cumplimiento porque no todas las empresas tienen la misma cultura. Las empresas que tienen una cultura preventiva, ellos lo hacen por una necesidad de convicción. En cambio, las empresas que no la tienen, ellos lo hacen por un tema de obligación, ¿ya? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Esa elaboración de línea base o diagnóstico de la línea base es para conocer el grado de cumplimiento de la ley en tu empresa. Luego tenemos el tema de la matriz de I per C. En la matriz de I per C, como ustedes verán, se representa la identificación de todos los peligros de los puestos de trabajo, ¿no? Los peligros pueden ser físicos, químicos, biológicos, pueden ser eléctricos, disergonómicos, psicosociales, locativos, mecánicos, qué sé yo. Entonces, estos peligros deben estar identificados en esta matriz. ¿En cuál matriz? En la que estamos nosotros ahorita observando, ¿no? Esta es una matriz de línea base. ¿Por qué se le conoce como matriz de línea base? Porque va a mapear todas y cada una de las actividades de una organización, ¿ya? Aquí se identifica todo tipo de peligros y se aplica los controles respectivos, ¿no? Se le hace su evaluación y los controles respectivos. Esta matriz es muy fiscalizada, lógico, también por parte de SUNAFIL. Con respecto a la planificación y aplicación, la protección de los trabajadores en situaciones de discapacidad también tiene que ser reflejado en la matriz del IPRC. Evaluaciones de factores de riesgo para la procreación, es decir, para las mujeres gestantes. Enfoque de género y protección para las trabajadoras, ¿no? Entonces tenemos que nosotros adecuar, en este caso, el puesto de trabajo a las características de las personas, recuerden. Y sobre todo la protección también de los adolescentes, ¿no? Muy importante. ¿Qué me indica el artículo 49, por ejemplo, de la ley? Practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria. Los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos lo asume el empleador. Los exámenes médicos son prácticamente cada 2 años, ¿ya? De manera obligatoria. Ojo, pero para las empresas que no realizan actividades de alto riesgo, porque las empresas que realizan actividades de alto riesgo es de manera anual, ¿ya? Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta. Esos 2 años son para las empresas que no realizan actividades de alto riesgo y es de manera anual para las empresas que sí realizan actividades de alto riesgo, ¿no? Además, esta planificación y aplicación del sistema de gestión permite a las empresas cumplir como mínimo lo dispuesto por la ley y los reglamentos nacionales, mejorar el desempeño laboral en forma segura, mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros y saludables, y lógico, obtener los resultados, en este caso, que se esperan, ¿no? Recuerden de que los accidentes y las enfermedades ocasionan perjuicio a las organizaciones, ¿no? Con respecto a la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, recuerden de que cuando ocurren los accidentes ocurren del lado izquierdo hacia el lado derecho.
Cuando ocurre un accidente, nosotros tenemos que realizar una investigación para poder ver, hallar o ubicar la causa raíz que originó, aplicar un control y que en el futuro ese control se convierta en preventivo para evitar que vuelva a suceder, ¿no? Entonces, de izquierda a derecha se producen los accidentes y de derecha a izquierda se produce el proceso de investigación. Que ocurran los accidentes en una empresa, como en toda empresa puede haber, pero no todas también tienen el mismo compromiso de investigar, ¿no? Recuerda que si tú no investigas, va a seguir sucediendo. ¿No ves que no has hallado la causa raíz? Solamente has hecho un control temporal, pero no has hecho un control permanente, por lo tanto eso se va a volver a duplicar o se va a volver a hacer más adelante, ¿no? El tema de las auditorías es muy importante para la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo porque nos permiten, en este caso, tener en cuenta cómo va el sistema de gestión con respecto al cumplimiento de la ley. Una auditoría es un proceso sistemático y documentado, ¿ya? Que te indica el nivel, en este caso, de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad, en este caso, y salud ocupacional. Entonces, las auditorías son periódicas también, es muy importante tenerlo en cuenta. Para las empresas que realizan actividades de alto riesgo, las auditorías son cada 2 años. Para las empresas que no lo realizan, son cada 3 años. Y en el sector minero, las auditorías son de manera anual, los 3 primeros meses del año. Una consulta, y en el sector público, por ejemplo, cuando están en obras así que duran menos de un año así, ahí En también el se debería hacer sector las auditorías. del, Claro, o sea, las auditorías son revisiones, en este caso, de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mayormente cuando ocurren accidentes, comienzan a revisar su sistema porque saben que algo está fallando, pero no es necesario esperar de que ocurra un accidente para poder hacer una auditoría. Los tiempos nosotros que yo te he mencionado son los tiempos mínimos, pero si es cuestión del empleador realizar auditorías, no sé, cada 3, 4, cada 3 o 4 o 5 meses, lo puede hacer tranquilamente, no hay problema. Con respecto a las acciones para la mejora continua, las acciones para la mejora continua se hacen en base a los resultados que tú has tenido con respecto a tu revisión de tu matriz de IPRC, con respecto a los resultados de tus auditorías, de tus evaluaciones, de tus inspecciones en campo, de las propias investigaciones de los incidentes o accidentes que han ocurrido, ¿no? Las recomendaciones son por parte del comité, por parte del supervisor y los miembros de la empresa, y los cambios que se hayan producido en las normas legales o los acuerdos convencionales y actas de trabajo, ¿no? Que se puedan dar. Si nosotros nos damos cuenta, el empleador tiene responsabilidades civiles, administrativas y penales con respecto a la ocurrencia de accidentes y enfermedades, ¿no? Civiles, porque se encarga de indemnizar a la familia o al propio accidentado. Administrativas, porque está obligado a pagar multas en este caso. Y penales, porque puede ser, en este caso, pueden recibir una pena privativa de su libertad como consecuencia de una inobservancia, ¿no? Que haya producido un accidente o una enfermedad grave a la persona. Y lógico, hay un procedimiento inspectivo acá que se da, ¿no? Con respecto a la SUNAFIL, por ejemplo, cuando se presenta una denuncia a solicitud, se genera una orden de inspección concreta y genérica, ¿no? Acá puede en este caso tomar un tiempo máximo de 10 días hábiles para poder asignar al inspector, ¿no? Que va a ir. Las modalidades son visita de inspección, comparecencia, comprobación de datos y requerimiento de información, ¿no? Las medidas inspectivas, requerimientos de advertencias, puede haber paralizaciones o prohibiciones de trabajo, tareas o cierres temporales, y eso genera un informe de inspección o un acta de infracción, dependiendo, ¿no? Cuando te visitas Sunafil puede hacer un informe de la inspección que ha hecho en tu empresa o puede generar un acta de infracción si es que ha detectado algún tipo de infracción insubsanable, que lo llaman ellos, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, señores.
Preguntas, por favor. Profesor, buenas noches. Ingeniero, buenas Adelante. noches. Quería hacerle una consulta acerca, por ejemplo, del comité de seguridad, así. Por ejemplo, yo estaba trabajando así en una obra y hubo una temporada, no sé, en la que, por ejemplo, no llegaron, por ejemplo, éramos más de 21 trabajadores y nunca se eligió el comité de seguridad y salud, y salud ocupacional. En ese caso, por ejemplo, ¿se puede regularizar así en el tiempo o algo así o no? También se puede regularizar, pues, pero la mayoría de empresas regularizan cuando recién les cae la SUNAFIL. Mientras no les caiga, ellos siguen incumpliendo, lamentablemente. Es así. ¿Y esa regularización de qué manera se hace? O sea, digamos, ya a partir, digamos, del momento en el que uno elige a su comité de seguridad o cómo más o menos lo regulariza. Lo regularizan cuando les detectan la infracción, pero lógico, si es una empresa que ha venido trabajando ya tiempo, puede primero caerle su multa por el incumplimiento y luego le obligan ya a implementar ese comité de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, es que ser en una obra pública en sí. Entonces, no sé. Bueno, Y ahorita las también obras yo veo, públicas Las obras públicas del sector construcción civil son bien fiscalizables porque mayormente el sector construcción civil es el sector de mayor informalidad, ¿no? Donde ocurren muchos accidentes, lamentablemente. bueno, ahorita, por ejemplo, yo estoy trabajando así en una obra de construcción así, en el sector público, y veo que tampoco, hasta ahorita, por ejemplo, no se implementa, no, o sea, no se elige tampoco el comité de seguridad. Por eso también en sí mi inquietud en esa parte, y bueno, me interesa también este tema en sí. Y Y sí, de alguna manera, es como le digo, es tema ya de conciencia y de cumplimiento. Como le digo, hay empresas que sí cumplen, pero cumplen por el tema de obligación, y hay empresas que están muy bien, no tienen problemas con su NAFIL, pero ellos quieren seguir protegiendo a su gente. Eso ya es un tema cultural también. Así es. gracias. Perfecto. Bueno, señores, para el día de mañana recuerden que tenemos también otro tema muy importante, lo que es el decreto 024 en el sector minería y el decreto supremo 011 del año 2019, que es el reglamento de seguridad de construcción, ¿ya? Ahorita lo que hemos llevado ha sido la ley. La ley está por encima de los reglamentos sectoriales, pero siempre y cuando los reglamentos sectoriales no prevalezcan sobre la ley en medidas preventivas o que sean mucho mejor. Por ejemplo, en el sector minería les había explicado, ellos ahí tienen 20 cursos, ¿no? Donde cada curso tiene un tiempo estipulado de duración. En cambio, en la ley no te indica cuánto tiempo tiene que durar las 4 capacitaciones al año, ¿no? Es de ahí muy importante, ¿correcto? Entonces, para el día de mañana estamos nosotros a la misma hora, en el mismo link, por favor, sean puntuales para poder también iniciar con tiempo, ¿correcto? Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Para poder culminar el día de hoy con esta sesión, vamos a culminar. Un momento, por favor, estoy compartiendo mi pantalla para dar las últimas indicaciones. Para recordarles, por favor, que el día de mañana es nuestra sesión número 2 del curso de SOMA. El día de mañana, jueves 5 de octubre a las 7 de la noche es nuestra sesión y ya tendríamos nuestra primera evaluación a las 9:30 de la noche. Se va a estar habilitando la evaluación que va a estar compartida en los grupos de WhatsApp. Vamos a compartir, así que ya saben que el día de mañana tenemos la última sesión y la evaluación que va a estar habilitada por 24 horas.
El día de hoy ha sido nuestra clase 1. No olvidarse, por favor, mañana en el mismo horario y la evaluación a las 9:30 p.m. También de antemano, pues vamos a agradecer ya que de antes tuvimos un problema de internet. El docente, el ingeniero que está a cargo del curso de SOMA es el ingeniero Luis Antonio Cruzado Bartra. Es un profesional con más de 10 años de experiencia en auditoría, supervisión e instrucción de cursos de trabajos de alto riesgo. Tiene una licenciatura en ingeniería metalúrgica en la Universidad Nacional de Trujillo y una maestría en gestión de riesgos ambientales y de seguridad en las empresas. Posee sólidos conocimientos de las normativas nacionales relacionadas con seguridad y salud ocupacional, así como habilidades en el manejo de herramientas digitales y plataformas virtuales. Como ustedes han podido apreciar en la sesión del día de hoy, la experiencia que tiene el ingeniero y qué bueno que pueda compartir todos sus conocimientos con todos nosotros. De antemano, también de parte de la empresa Coes Ingenieros, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al ingeniero Luis Antonio Cruzado Barta por su invariable enseñanza y generosidad al compartir conocimientos. Del mismo modo, también agradecerles a todos los participantes que se encuentran presentes el día de hoy a través de esta plataforma y también a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook de Coes Ingenieros, que también se está transmitiendo en vivo. Agradecemos a todos los participantes por su compromiso y entusiasmo, que son evidentes. Esperamos que hayan disfrutado de esta primera sesión. Si tienen algunas dudas, algunas consultas, por favor, también nos pueden escribir al interno o también hacernos llegar, ¿no? Las llamadas telefónicas. Gracias a todos ustedes. Toda esta información, ustedes van a poder encontrar la información en nuestras redes sociales y también en la página web de coesingenieros.com. En la opción de formación académica, cursos gratuitos, ahí tienen la opción del curso de SOMA, está lo que es el video del día de hoy, la clase y también la diapositiva, ¿ya? Y también de antemano, siempre estamos compartiendo en nuestros grupos de WhatsApp. Gracias a todos los participantes. Gracias, Freddy. Gracias. Gracias, Julia, Gloria. Gracias a todos. Buenas noches. Esperemos que este curso haya sido de su agrado. Esta sesión número 1. Nos vemos el día de mañana en la sesión número 2. Hasta entonces, nos encontramos mañana. Ya en la sesión número 2, en Coes Ingenieros, inspira tu mente y aprende sin límites. Buenas noches. Podemos dar por concluida esta sesión número 2.